Hola chicos, aquí Nix en un nuevo video. El día de hoy vengo con una felpasta que, para el que no sepa, es una historia donde como tal no hay elementos de terror y más bien son del tipo que puede dejar sentimientos de nostalgia o tristeza a quienes la escuchan. Diría que se parecería a mi historia de la habitación blanca, sin embargo esa la escribí tal cual como una historia de suspenso y de ficción. Bueno, esta historia traté de hacerla basándome en ese sentimiento de las cosas que uno pudo hacer y nunca lo logró. Por cierto, hubo un seguidor que me estuvo preguntando que quería compartir su historia conmigo y bueno, quiero que sepan que si quieren compartir sus historias mándenmelas a este correo electrónico, ya que ahí puedo leer qué tipo de cosas me mandan en lo que me hago un perfil de Instagram o armo un WhatsApp para eso, jajaja. Sin más, disfruten de esta historia. Normalmente, las historias que más nos marcan suceden en momentos llenos de acción. En medio de una tragedia, de un accidente o de un giro inesperado que cambia nuestras vidas para siempre. La mía no fue así. De hecho, ocurrió en uno de los días más aburridos que puedo recordar. Un día completamente normal. Absurdamente normal. Todo comenzó una tarde en la que mi madre me pidió que ordenara mi cuarto. No podía llevarle la contraria. Bastó con mirar a mi alrededor para darme cuenta de que tenía razón. La cama seguía deshecha desde la mañana, el escritorio estaba cubierto de libretas, libros de la escuela y papeles que llevaba meses sin tocar. Había cajas de aparatos que ya ni siquiera tenía y un cajón lleno de cosas que, según yo, algún día podrían servir. Ese algún día llevaba años sin llegar, así que comencé a limpiar. Mientras acomodaba cada objeto en su sitio, me di cuenta de algo curioso. Siempre me había gustado que todo tuviera un lugar específico. Incluso terminé convirtiendo uno de los cajones del escritorio en un pequeño espacio para guardar mis juegos de mesa. Era una tontería, pero ver todo ordenado me hacía sentir extrañamente tranquilo. El resto del cajón era un museo del pasado. Plumas que ya no escribían, hojas de la preparatoria, folletos de universidades, recibos, cajas vacías, recuerdos que había olvidado que existían. Entonces lo vi. No era llamativo, ni antiguo, ni siquiera parecía importante. Solo era un sobre azul. Lo tomé entre las manos con curiosidad, pero fue el nombre escrito al frente lo que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Sofía. Mi primera amiga. La persona que más influyó en mi forma de ver el mundo durante la secundaria. Era una carta. Una carta escrita por ella. Recordé perfectamente el día en que me la entregó. También recordé que nunca la leí. No porque no quisiera hacerlo. Simplemente siempre había algo más urgente. La escuela, las tareas, el cansancio, y después, la costumbre de dejar las cosas para luego. Ese luego terminó convirtiéndose en 8 años. 8 años durante los cuales aquella carta permaneció olvidada en el fondo de un cajón, esperando a que alguien la recordara. Miré el cuarto. La limpieza podía esperar. Había esperado 8 años. 5 minutos más no iban a hacer ninguna diferencia. Tomé el sobre con cuidado, me senté en la cama y, por primera vez desde que Sofía me lo había entregado, rompí el sello dispuesto a descubrir qué había querido decirme todo ese tiempo. Con cuidado desdoblé la hoja. El papel había adquirido ese ligero tono amarillento que solo tienen las cosas olvidadas por el tiempo. La tinta, aunque un poco desgastada, seguía siendo perfectamente legible. Respiré hondo y comencé a leer. Hola. Seguramente cuando estés leyendo esto ya habrá pasado bastante tiempo, o tal vez la abras mañana. La verdad no lo sé. Solo quería escribirte porque hay cosas que me da mucha pena decirte de frente. Antes que nada, gracias. Gracias por hablar conmigo todos los días. Gracias por hacer que la secundaria fuera mucho más divertida. Siempre dices que hablas demasiado, pero a mí me gusta escucharte. Podría pasar horas oyendo todas las historias que cuentas, incluso esas que piensas que no tienen importancia. No sé si alguna vez te lo dije, pero eres la persona con la que más feliz me siento cuando estoy en la escuela. Cuando caminamos durante el recreo siento que el tiempo pasa demasiado rápido. Ojalá esos 20 minutos duraran horas. Eres una persona muy especial para mí. No sé cómo explicarlo sin que suene raro, pero siento que eres como mi alma gemela. No importa qué estemos haciendo. Hablar contigo siempre hace que mi día sea mejor. Me gustaría que, cuando seamos adultos, sigamos siendo amigos. Que algún día podamos recordar todas las tonterías que vivimos aquí y reírnos otra vez. Prométeme que nunca nos vamos a olvidar. Porque yo quiero que estemos juntos para siempre. Con cariño. Sofía. Debajo de la despedida había un pequeño dibujo hecho con plumón rojo. Era un corazón. Dentro de él estaban escritos 2 nombres. Sofía. Y el mío. No había nada más. La carta terminaba ahí.
Sentí un nudo en la garganta. Durante 8 años aquellas palabras habían permanecido encerradas dentro de un sobre, esperando a que algún día las leyera. Apoyé la carta sobre mis piernas y, sin darme cuenta, una sonrisa apareció en mi rostro mientras los recuerdos comenzaban a regresar uno tras otro. Nuestra secundaria no era un lugar impresionante. Era un edificio pequeño, con paredes color crema, algunos árboles que apenas daban sombra y un patio donde todos terminábamos reuniéndonos durante el recreo. Sin embargo, para nosotros era un mundo entero. Fue ahí donde conocí a Sofía. Desde el principio parecía que podíamos hablar de cualquier cosa. Yo siempre había sido el que hablaba sin parar. Le contaba teorías absurdas, videojuegos, libros, películas, cualquier idea que cruzara por mi cabeza. Ella nunca me interrumpía. Solo sonreía, me escuchaba con atención y, de vez en cuando, hacía una pregunta que hacía que la conversación continuara todavía más. Nunca sentí que la estuviera aburriendo. Al contrario, parecía disfrutar escucharme tanto como yo disfrutaba hablar con ella. Con el tiempo descubrimos que compartíamos muchos gustos. Las conversaciones nunca se terminaban. Siempre aparecía un tema nuevo del que hablar. Y cuando sonaba el timbre del recreo, ya teníamos la misma costumbre de todos los días. Salir a caminar. No importaba si hacía calor, si el patio estaba lleno o si nuestros compañeros estaban jugando. Nosotros simplemente caminábamos alrededor de la escuela mientras hablábamos de cualquier cosa. Hoy me doy cuenta de que esos paseos duraban apenas unos minutos. Pero en mis recuerdos parecen eternos. Mientras sostenía la carta, los recuerdos siguieron llegando como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. No todo era hablar de mí. Con el tiempo, Sofía también comenzó a confiarme las cosas que le pasaban. Había días en los que llegaba feliz y no dejaba de sonreír. Otros, en cambio, se sentaba junto a mí con la mirada perdida. Me contaba los problemas que tenía en casa, las discusiones con sus padres, los nervios por los exámenes o las inseguridades que nunca compartía con nadie más. Yo la escuchaba. Y, aunque apenas era un niño, siempre intentaba encontrar alguna forma de ayudarla. A veces le daba un consejo. Otras veces solo hacía alguna broma tonta para verla reír otra vez. Y cuando finalmente sonreía, sentía una tranquilidad difícil de explicar. Nunca pensé demasiado en ello. Simplemente era Sofía, mi mejor amiga, la persona con la que más tiempo pasaba, la persona a la que siempre quería contarle cómo había sido mi día. Ahora que lo pienso, qué extraño era mi yo de aquella época. Vivía casi todo el tiempo dentro de su propia cabeza. Pasaba las tardes imaginando historias imposibles, creando mundos enteros en mi imaginación o perdiéndome durante horas en los videojuegos. Creía que entendía muchas cosas de la vida. La realidad era que apenas entendía mis propios sentimientos. Durante mucho tiempo pensé que la niña que me gustaba era Rebecca. La recuerdo bien. Era amable, divertida y me parecía muy bonita. Supongo que, para un niño de esa edad, eso era suficiente para creer que estaba enamorado. Y no. No era culpa de Rebecca. Ella nunca hizo nada malo. Simplemente yo confundía admiración con amor. Mientras toda mi atención estaba puesta en alguien que apenas notaba mi existencia, había otra persona caminando a mi lado todos los días, escuchándome, animándome, confiándome sus secretos, esperándome cada recreo para recorrer juntos los pasillos de aquella pequeña escuela. Y yo nunca me di cuenta. ¿Qué iba a saber del amor un niño que apenas estaba entrando a la pubertad? A esa edad uno cree que enamorarse es sentir mariposas cuando ve a alguien atractivo. Nadie te enseña que, a veces, el amor se parece más a encontrar una persona con la que el tiempo deja de importar. Alguien con quien el silencio nunca resulta incómodo. Alguien que conoce la versión más extraña de ti, y decide quedarse de todos modos. Bajé la mirada hacia la carta una vez más. Volví a observar aquel pequeño corazón dibujado al final de la hoja. Dentro seguían escritos nuestros nombres. Por primera vez comprendí lo que Sofía había intentado decirme hacía 8 años. Y también comprendí algo mucho más doloroso. No era que ella hubiera ocultado sus sentimientos. Era yo quien nunca supo reconocerlos. Aún así, no todo giraba alrededor de Sofía. También estaba Rebecca. De vez en cuando me acercaba a hablar con ella. Nunca fuimos inseparables, pero las conversaciones surgían con una naturalidad que me sorprendía. Compartíamos muchas cosas. Nos gustaba la misma música. Los mismos temas para conversar. Los dos disfrutábamos perder el tiempo imaginando escenarios imposibles, hablando sobre libros, videojuegos o cualquier tema que despertara nuestra curiosidad. Había ocasiones en las que una simple pregunta terminaba convirtiéndose en una conversación de media hora. Y otras en las que terminábamos debatiendo. Nunca eran discusiones para pelear.
Eran de esas conversaciones donde ambos defendíamos nuestras ideas con entusiasmo y, al final, terminábamos hiriéndonos porque ninguno estaba dispuesto a darle completamente la razón al otro. Creo que era precisamente eso lo que hacía interesante hablar con ella. Nunca sabía hacia dónde iba a terminar la conversación. En ese momento pensé que aquello significaba que me gustaba. Supongo que era la conclusión más lógica para un niño de mi edad. Hoy, viéndolo desde la distancia, me doy cuenta de que simplemente admiraba a la persona que era. Era alguien interesante. Nada más. Lo curioso es que, mientras recordaba todo eso, una pregunta comenzó a rondar mi cabeza. ¿Qué pensaba Sofía cuando me veía hablar con Rebeca? Nunca se lo pregunté. Nunca noté si le incomodaba. Nunca vi alguna expresión de tristeza en su rostro. O tal vez sí la vi, y simplemente no entendí lo que significaba. Es extraño cómo los recuerdos cambian cuando los observas con los ojos de un adulto. Empiezas a encontrar pequeños detalles que en aquel momento parecían insignificantes. Miradas. Silencios. Sonrisas que escondían mucho más de lo que uno era capaz de comprender. Quizás Sofía nunca sintió celos. Quizás sí. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que jamás dejó de caminar a mi lado durante los recreos. Jamás dejó de escucharme. Jamás dejó de ser mi mejor amiga. Hasta que llegó aquel proyecto. Recuerdo perfectamente a la maestra entrando al salón con una pila de hojas blancas entre los brazos. Nos explicó que la actividad consistía en escribir una carta dirigida a cualquier persona que quisiéramos. Podía ser un familiar. Un amigo. Alguien importante para nosotros. O incluso alguien a quien nunca nos hubiéramos atrevido a decirle ciertas cosas de frente. La mayoría de mis compañeros comenzó a escribir casi de inmediato. Yo no tuve que pensarlo demasiado. Decidí escribirle una carta a mi padre. Quería agradecerle todo lo que hacía por mí, aunque probablemente nunca encontrara el valor para leérsela en voz alta. Mientras escribía, levanté la vista por un instante. Vi a Sofía completamente concentrada. Sonreía de vez en cuando mientras movía el lápiz sobre la hoja, como si cada palabra le saliera del corazón. Nunca le pregunté para quién era aquella carta. Nunca sentí curiosidad. Cuando terminó la clase, simplemente dobló el papel con mucho cuidado, lo guardó dentro de un sobre azul y, antes de irnos a casa, caminó hasta donde yo estaba. Es para ti, me dijo con una sonrisa. La recibí con sorpresa. Le di las gracias. La guardé en mi mochila, y jamás la leí. No ese día. No al día siguiente. Ni la semana después. Tuvieron que pasar 8 largos años para descubrir que aquella carta, escrita por una niña de secundaria, contenía unas palabras que cambiarían por completo la forma en que recordaría mi propia historia. Después de volver a leer aquella carta, un recuerdo que había permanecido escondido durante años regresó con una claridad que me hizo estremecer. Había olvidado por completo que, tiempo después de aquel proyecto, Sofía reunió el valor para decirme algo que muy pocas personas son capaces de expresar incluso siendo adultas. Fue al terminar las clases. El resto de los alumnos ya había comenzado a salir de la escuela y el patio estaba casi vacío. Recuerdo el viento moviendo las hojas de los árboles y el ruido lejano de algunos estudiantes despidiéndose en la entrada. Sofía caminó a mi lado, como siempre. Pero ese día estaba extrañamente callada. Yo hablaba de cualquier cosa, seguramente de algún videojuego o de alguna historia que estaba imaginando en ese momento. Ella apenas respondía con una sonrisa. Hasta que se detuvo. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Asentí sin darle demasiada importancia. Entonces respiró profundamente. Me gustas. No supe qué decir. Sentí que el tiempo se detenía. Ella bajó la mirada durante un instante y continuó hablando antes de que yo pudiera responder. Quiero que seas mi novio. No fue una declaración exagerada. No hubo flores. Ni promesas imposibles. Solo la sinceridad de una niña que había decidido decir exactamente lo que sentía. Y yo, me quedé completamente inmóvil. Recuerdo que mi mente se quedó en blanco. No sentía rechazo. No sentía incomodidad. Simplemente, no entendía lo que estaba pasando. Quizá fue mi baja autoestima. Quizá pensaba que alguien como ella jamás podría fijarse en alguien como yo. O quizá simplemente era un niño demasiado distraído, demasiado perdido dentro de su propio mundo como para comprender lo que significaba ese momento. Los segundos pasaban. Y yo seguía sin responder. Sofía sonrió con una ternura que hoy todavía me rompe el corazón.
Está bien, dijo con voz tranquila. Creo que te tomé por sorpresa. No había enojo en su rostro. Ni decepción. Mucho menos resentimiento. Solo comprensión. Como si hubiera entendido que yo necesitaba tiempo para procesar algo que ella llevaba sintiendo desde hacía mucho. Después seguimos caminando. Hablamos de cualquier otra cosa. Como si aquella conversación nunca hubiera existido. Cerré los ojos. ¿Por qué no acepté? Esa pregunta llevaba años esperando una respuesta. Y, aún así, no podía encontrarla. Porque, mientras sostenía aquella carta entre mis manos, comprendía algo que ni yo de secundaria jamás fue capaz de ver. Sofía ya era la persona indicada. No necesitaba convertirse en alguien diferente. Ya estaba ahí. Había estado a mi lado durante todo ese tiempo. Escuchándome. Apoyándome. Confiando en mí. Queriéndome incluso cuando yo ni siquiera entendía qué era querer a alguien de esa manera. A veces imaginaba cómo habría sido nuestra vida si ese día hubiera reunido el valor para decir una sola palabra. Sí. Quizá habríamos pasado la secundaria tomados de la mano. Quizá habríamos llegado juntos a la preparatoria. Tal vez la universidad habría sido una etapa más de nuestra historia. Quizá hoy seguiríamos riéndonos de las mismas tonterías de siempre. Quizá, pero la vida nunca se construye con los quizá. Se construye con las decisiones que uno toma, y con aquellas que, por miedo o por inmadurez, nunca se atreve a tomar. Bajé nuevamente la mirada hacia el corazón dibujado al final de la carta. Por primera vez en 8 años, sentí que aquellas palabras no me estaban reclamando nada. Simplemente me estaban recordando que hubo una persona que me amó con toda la sinceridad que solo puede tener un corazón de 13 años. Y que yo tardé 8 años en comprenderlo. Los recuerdos seguían apareciendo. Algunos me hacían sonreír. Otros, simplemente dolían. Había uno en particular que nunca logré comprender. No recordaba el día exacto. Ni el motivo. Solo sabía que, en algún momento, empecé a alejarme de Sofía. No fue una pelea. No hubo una discusión. No pasó nada que justificara aquella distancia. Simplemente, dejé de buscarla. Ya no iba a su lugar para esperarla. Los recreos dejaron de ser caminatas por los pasillos y comenzaron a convertirse en cualquier otra cosa. Empecé a pasar más tiempo con otros compañeros. A veces me quedaba en el salón. Otras simplemente hacía cualquier cosa. Y ella seguía buscándome. Durante los primeros días se acercaba para saludarme con la misma sonrisa de siempre. ¿Vamos a caminar? Yo respondía con cualquier excusa. Hoy no puedo. Tengo que terminar una tarea. Después hablamos. Ese después nunca llegaba. Al principio pensé que ella no le daba importancia. Pero ahora sé que sí. Solo que nunca me lo hizo notar. Hasta aquel día. Había terminado una clase y caminaba por el pasillo cuando escuché mi nombre. Era Sofía. Recuerdo perfectamente la expresión de su rostro. No estaba enojada. Tampoco lloraba. Solo parecía confundida. Se acercó despacio. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. Permanecimos unos segundos en silencio. Después habló. ¿Hice algo malo? Aquella pregunta me atravesó como una flecha. ¿Por qué ya no quieres estar conmigo? No era un reclamo. Era una duda sincera. Una duda que llevaba demasiado tiempo guardando. Abrí la boca para responder. Y me di cuenta de que no tenía una respuesta. Porque ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué me había alejado? No lo sabía. No había una razón. No podía decir que me hubiera lastimado. No podía decir que me hubiera decepcionado. No podía decir absolutamente nada. Simplemente, había ocurrido. Me quedé mirándola. Buscando desesperadamente alguna explicación que ni siquiera existía. Ella esperaba una respuesta. Y yo solo podía ofrecerle silencio. Justo cuando intenté decir algo, el sonido del timbre rompió el momento. Los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes. Los maestros empezaron a apresurar a todos para regresar a los salones. Las voces cubrieron nuestras palabras. Sofía bajó la mirada. ¿Luego hablamos, sí? Asentí. Sí, luego hablamos. Qué fácil era decir luego. Qué poco imaginábamos que, a veces, esa palabra podía convertirse en un nunca. Los dos caminamos en direcciones opuestas. Pensé que habría otra oportunidad. Otro recreo. Otra salida. Otra conversación. Pero ese momento jamás llegó. Con el paso de los días la distancia dejó de ser algo extraño.
Se volvió costumbre. Y las costumbres tienen una forma cruel de convencernos de que siempre han sido así. Volví a observar la carta entre mis manos. 8 años después, seguía sin poder responder aquella pregunta. ¿Hice algo malo? Sentí un peso en el pecho. No. Ella no había hecho nada. La verdad era mucho más triste. La persona que más me había querido terminó creyendo que había sido su culpa. Y yo, nunca encontré el valor para decirle que no lo era. No pude seguir viendo esa carta. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre el escritorio. Me levanté de la silla y comencé a caminar por mi cuarto sin un rumbo fijo. Mi cabeza era un caos. Las preguntas aparecían una detrás de otra, sin darme un solo momento de tranquilidad. ¿Por qué me alejé de ella? ¿Por qué nunca respondí su declaración? ¿Por qué fui incapaz de dar una explicación cuando me preguntó si había hecho algo malo? ¿Por qué nunca volví a buscarla? ¿Cuántas veces esperó que yo diera el primer paso? ¿Habrá llorado por mi culpa? ¿Me habrá odiado? ¿Habrá pensado que simplemente jugué con sus sentimientos? Cada pregunta era peor que la anterior. Y todas terminaban señalando a la misma persona, a mí. Durante años me había considerado alguien que simplemente dejó pasar una amistad. Ahora comprendía que había dejado pasar mucho más que eso. Había dejado atrás a la persona que más me había querido. La única que se atrevió a decirme exactamente lo que sentía. Me senté nuevamente sobre la cama y cubrí mi rostro con ambas manos. Había algo profundamente injusto en todo aquello. No podía cambiar el pasado. No podía volver a tener 13 años. No podía responder aquella declaración. No podía contestar la pregunta que Sofía me había hecho en aquel pasillo. El tiempo seguía avanzando, indiferente a los arrepentimientos. Y por más que quisiera regresar, sabía que eso era imposible. Los días siguientes intenté volver a mi rutina. Fui a la escuela. Salí con algunos amigos. Volví a jugar videojuegos por las noches. Incluso seguí limpiando el cuarto, como si terminar de ordenar aquel cajón pudiera poner también en orden mis pensamientos. Pero no funcionó. La carta seguía apareciendo en mi mente. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Hasta que llegó el siguiente fin de semana. Ese día decidí salir a comer. Sin pensarlo demasiado, terminé caminando hacia un pequeño restaurante al que no iba desde hacía años. Fue hasta que crucé la puerta cuando entendí por qué había elegido ese lugar. Era el mismo restaurante al que Sofía y yo íbamos algunas tardes después de salir de la escuela. Había cambiado un poco. Las mesas eran diferentes. Las paredes tenían otro color. Pero aún conservaba esa tranquilidad que recordaba. Me acerqué a la barra para pedir algo. Mientras esperaba, recorrí el lugar con la mirada. Y entonces, la vi. Estaba de espaldas, observando el menú colocado sobre la pared. Llevaba el cabello un poco más largo que como la recordaba. Se veía más alta, más madura. Pero había algo en su forma de inclinar ligeramente la cabeza mientras leía que hizo que la reconociera al instante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser. Después de tantos años. Era ella, Sofía. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. Podía dar media vuelta. Podía fingir que no la había visto. Podía dejar que el destino siguiera su camino, igual que lo había hecho 8 años atrás. Pero esta vez, no quería volver a huir. Respiré hondo. Sentí que las piernas me temblaban mientras caminaba hacia ella. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando estuve a su lado, pronuncié su nombre casi en un susurro. Sofía. Ella giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante ninguno de los dos dijo una sola palabra. El tiempo volvió a detenerse. Sonreí con nerviosismo. Ha pasado muchísimo tiempo. Ella permaneció unos segundos observándome. Y entonces apareció esa sonrisa. La misma sonrisa que había visto incontables veces durante los recreos de la secundaria. Una sonrisa cálida, sincera, como si nunca hubiera desaparecido. Lo sé, respondió con una pequeña risa. Bajó la mirada por un momento y volvió a verme. Te he extrañado mucho. No hubo reproches. No hubo resentimiento. Solo esas 4 palabras. Y, por alguna razón, sentí que ambos habíamos llegado a ese lugar exactamente cuando debíamos hacerlo. Como si, después de tantos años, la vida por fin hubiera decidido terminar aquella conversación que una vez quedó interrumpida por el sonido de un timbre.